El público tiene la palabra. Y bueno, amigos, nosotros ya tenemos acá en cabina al doctor Luis Herrera Romero, él es analista político. Estaremos conversando un poco hoy sobre la coyuntura. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Un placer tenerlo por acá. Nosotros necesitamos un poco de su sapienza para poder entender un poquito. Sabemos que la gente, por un lado, está pidiendo el cierre del Congreso, por otro lado está un poco aturdida, porque si es cierto, piden el cierre del Congreso, pero ¿quién va a quedar entonces? Queremos, por favor, de que usted le explique a nuestro público qué es lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que entender la ciudadanía en general es que estamos frente a un problema político. El problema es político, agudizado por dos condimentos, dos problemas claves, ¿no? La corrupción y la ineficiencia, ¿no? Todo ese es el contexto sobre el cual se enmarca la coyuntura. Entonces, no estamos aquí discutiendo valores nacionales, aquí no estamos discutiendo futuro de país, no estamos discutiendo diferencias de programa. Aquí lo que estamos discutiendo es supervivencia política de algún grupo. Y lo que sucede es que en las últimas 2 décadas el Perú se viene dividiendo entre lo que siempre denomino dos tribus políticas, los fujimoristas y los antifujimoristas. Y en esa división constante que venimos las últimas 2 décadas, como digo, se profundiza con el tema de los descubrimientos de los casos de corrupción. La corrupción no es algo endémico en la sociedad peruana, no es algo que surgió en los 90, es algo histórico. La única diferencia es que desde los 90 para adelante sale pues en video y sale grabada. Esa es la única diferencia. Entonces eso agudiza la contradicción, como le gusta llamar a varios, ¿verdad? Y entonces esencialmente esa situación genera en la población en general un desánimo, genera una ira completa. Entonces, en ese contexto, obviamente, situaciones como las que llevamos en este momento, donde una posición le dice a la otra, tú eres la culpable de que yo no pueda llevar adelante mi gobierno, te voy a cerrar, definitivamente, pues que tiene que tener pues una alta aprobación. Entonces, el tema de fondo, el peligro de fondo es que finalmente, como no estamos tratando nada que tenga que ver realmente con lo que el país necesita, con lo que la población necesita, los escenarios que se nos vienen hacia adelante, todos son malos. Todos son malos, porque vamos a decir, el mejor escenario sería que ambas partes, tanto en este caso el Ejecutivo, el Legislativo, se sienten a conversar, se pongan de acuerdo en función a 1 o 2 proyectos generales de aquí al año 21. Digamos, en primer lugar, ponerse de acuerdo de cómo manejar la conflictividad minera en este momento, que es el punta de lanza de toda la conflictividad política, ¿no? Ya el tema está... ha pasado, vamos a decir, el límite, ha rebasado la capacidad de la policía, y el problema es cuando rebasa la capacidad de la policía viene la acción militar. El problema es que la acción militar ya no tiene retorno, ¿no? Entonces ese sería un punto de contexto. Y el otro punto de contexto de acuerdo tendría que ser obviamente el tema de la salida democrática de aquí hasta el 21. Lamentablemente, y como estamos viendo hasta el momento, ambas partes no tienen una alta capacidad de diálogo, ¿no? Algunos políticos dijeron ayer o hace 2 días que estamos en diálogo de sordos, ¿no? Cuando uno quiere convencer al otro, y los diálogos son ponerse de acuerdo. Entonces, estamos en un contexto bastante preocupante. La ciudadanía, como digo, el voto esencialmente es emocional, y la gente está con ira, la gente está molesta, obviamente la gente va a ir a favor de todo lo que sea un canto de reacción, sea un canto duro en contra de lo que se considera pues lo malo del sistema, ¿no? Claro, doctor, pero permítame hacer un comentario. Sí. Hace ratico estábamos observando, leyendo acá algunas noticias donde analistas también decían que el hecho de que la mayoría, ¿no?, del pueblo quiere el cierre del Congreso, no implica que sea lo más correcto, ¿no? Para obviamente. Hay que aclararle a las personas, como usted bien lo dice, es un problema político el hecho de esta situación. No, que cambien el Congreso, que renueven el Parlamento, todo eso no va a haber mejora a nivel social o socioeconómico, ¿no? Como quien dice. Pero quizás las personas están un poco confundidas con respecto a esto, y es lo importante de que ellos manejen esta información, ¿no? Que tengan claro de que primero es un problema político, ¿no? Político, que quizás también es como una forma de escudarse o de taparse la ineficiencia de repente, ¿no? Es que el tema político, todo esquema político arropa un modelo de gestión.
O sea, los modelos de gestión pública se arropan en modelos políticos previos, en la agenda política que tiene un gobierno de turno. Un gobierno puede ser un gobierno liberal, puede ser un gobierno de centro, puede ser un gobierno de izquierda, tiene una agenda política, ¿no? Un ejemplo, la agenda política de un gobierno de izquierda es: somos extractivistas, tenemos que renegociar todos los esquemas mineros, tenemos que renegociar los temas de la ley de minería, y para ello tenemos que modificar la Constitución y cambiar el capítulo económico. Esa es una concepción política que arropa o sustenta un modelo de gestión. Un gobierno liberal lo que va a decir: la única forma de salir de la pobreza es yéndonos a un modelo de mercado, y para ir a un modelo de mercado la agenda política es mayor libertad a los actores económicos, vamos trayendo inversión extranjera, y para eso el modelo constitucional tiene que ser de libre mercado. Entonces, si nosotros leemos entre líneas, siempre que se habla de que estamos en estos momentos hablando de la problemática política del adelanto de elecciones, que sí o no, se toca y hay que modificar la Constitución, ¿no? Entonces siempre entre las líneas se resalta que finalmente este es un tema político. Aquí hay grupos políticos que están peleando cuál va a ser la próxima, quién va a ganar la próxima elección. Y cómo, toda vez que por las propias características del debate político, de la comunicación política del último quinquenio, todo ha sido polarizado, fujimorismo, antifujimorismo, ese esquema del antifujimorismo ha sido copado por los sectores que son denominados de izquierda. Entonces, ellos son los que tienen en este momento, vamos a decir, una posición preelectoral mejor, más consolidada que cualquier otro. Y ahí tenemos precandidaturas como las de Antauro Humala, tenemos las precandidaturas de Verónica Mendoza y todo lo que tiene que ver con el entorno. Por el otro lado, no tenemos en este momento, no existe un precandidato visible que está en cárcel, y no hay pues otra figura, vamos a decir, del centro para la derecha que pueda, que en este momento esté discursiando políticamente en contra del discurso radical de izquierda. Entonces, eso es lo que siempre hemos planteado aquí, ¿no? Que no vemos rostros nuevos, no vemos figuras que de repente logren captar la confianza del pueblo, porque sí, para nadie es un secreto, ya la ciudadanía como tal está cansada de primero las mismas caras, los mismos cuentos todo el tiempo, porque nosotros acá siempre hablamos de la tramoya, o sea, la política aquí es una tramoya, siempre hay un cuento, siempre es nunca es aburrida, siempre está sucediendo algo. No, claro. Sí. La cuestión es que no vemos soluciones, no vemos apostar al futuro, sino simplemente un conflicto a nivel de político, a nivel de poder, y de repente vemos ese baldío, o sea, vemos que hace falta una figura nueva que de repente logre captar la confianza de la ciudadanía. ¿Sabe qué es lo más triste para mí? Lo más triste es que en estos momentos de crisis es que debieran de surgir lo que usted bien señala, liderazgos. Sin embargo, en este momento lo que tenemos es un grupo también de políticos. Lo más fácil del mundo en política es decir que uno es de centro, ¿no? Entonces es aséptico, ¿no? Soy de centro. Pero el centro, por definición, es populista, ¿de acuerdo? Entonces, una posición de izquierda, una posición de derecha, buena o mala, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, por lo menos tiene claro los lineamientos que quiere. Uno de centro está en el vaivén de qué es lo que más le conviene. Entonces, en este momento, por ejemplo, la política peruana, que tiene, vamos a decir, varios nombres como flotando como precandidatos, ¿dónde están en este momento de manera real y efectiva saliendo a discursiar y a decir qué cosa es lo que quieren del país? No lo es, pues. Y lo que usted dice es cierto. ¿Por qué? Porque como no tienen base política, como no tienen no son capaces de presentar una visión de país al 2050, digamos, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que aquí en 2050 se cumpla el primer punto de la visión del Perú al 2050, que dice que para el 2050 en el Perú no deben de haber gente en pobreza extrema. Si eso fuese así, hoy día tendríamos que estar tomando decisiones de tipo político que impactan en la gestión pública para decir, ¿qué vamos a hacer para sacar a 6 millones de peruanos de extrema pobreza que no sea asistencialismo de aquí en 2050? No hay nuevas propuestas, no pues las hay. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos es, como digo, candidatos de internet, candidatos de Facebook, ¿no? Que salen a los medios y dicen, sí, bueno, el presidente de la República tiene razón. ¿Razón en qué?
en quebrar 20 años de una renovación constitucional estable, ¿no? O sea, los modelos, la historia política a nivel mundial es clara. Los países, cuando están en situaciones de extrema conflictividad social, ¿no?, siempre van a tender a los extremos, ¿no? Lo hizo así Alemania en los 30 con la extrema derecha representada por el nazismo, ¿no? Y así lo ha hecho, ¿no?, en Latinoamérica, Venezuela con Chávez. Yo hace un año escribí un artículo, ¿no?, donde decía que bajo la ruta en la que nos encontrábamos hace un año, nosotros teníamos más posibilidad de irnos a ser cercanos al modelo venezolano que pasar a un primer mundo, porque la conflictividad política es lo que lleva a la gente, que por lo general no está informada, claro, y vota con el hígado, exacto, a votar por los extremos. Así es, y lamentablemente es un error, y pienso que Latinoamérica, América del Sur no ha visto ese ejemplo, y se teme que, ni lo quiera Dios, se llegue a ese extremo. Yo espero que el Perú, también apartando su trayectoria, porque han pasado por muchos procesos, ¿no? Vean también ese ejemplo, se apoyen en sus experiencias y no caigan en esto. Por eso, yo felicito este tema, porque, o sea, el rol de los medios es clave para hacer docencia, pero lo que si nosotros tenemos, como también hacemos un análisis del discurso de los medios también tienen un tipo de discurso, y no están haciendo docencia, no están planteando estos temas, ¿no? Todo es malo, que había obstruccionismo, que vamos a adelantar, pero perdóname, o sea, si los medios por algo le dicen cuarto poder, y el cuarto poder tendría que estar apuntando más bien a sostener la democracia, y sostener la democracia es que los quinquenios y los modelos se respeten. Así es. Doctor, vamos a hacer una pausa, son las 7:36 de la mañana. Al regreso continuaremos con más de este tema que se hace necesario que nuestro público lo conozca. Ya regresamos. El público tiene la palabra. Bueno, amigos, son las 7:39 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Tenemos acá en cabina al doctor, el analista político Luis Herrera Romero, dándole la bienvenida al doctor Edwin. Buenos días, doctor. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Lucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, aquí decía, comentaba en el Pico y Pala un poco que no hay taxis. Me ha llamado la atención, pero he llegado rápido, claro, ¿no? Pero la demora ha sido en tomarlo. Así es. Bueno, estábamos conversando un poco sobre toda esta coyuntura política, lo que está sucediendo con todas estas reformas que el presidente Martín Vizcarra ha querido o está tratando de imponer. Hace rato conversamos un poco sobre la posición de lo que ha sido el pueblo, con querer que cierren el Congreso, querer que de repente esa sea la solución, cuando realmente ya sabemos por otros escenarios que no es lo correcto. Sin embargo... Pero Gaby, allí en lo que tú estás comentando con Lucho, hay una situación también que es cierta. Los medios de comunicación no están jugando a favor de la democracia, sino para sus intereses de sus grupos económicos. Eso también es cierto, Lucho. Sí, justamente comentábamos el bloque anterior que el cuarto poder es clave para el tema del sostenimiento democrático del modelo, ¿no? Que es, obviamente, vamos respetando el quinquenio, pero lo que usted señala es bien cierto. En el último quinquenio, los medios han mantenido una línea discursiva realmente bastante draconiana en contra del modelo, y eso obviamente no ayuda para nada a su sostenimiento. Más bien lo que ha hecho es echarle más leña, vamos a decir, al contexto negativo de la ira ciudadana generada por dos grandes cosas, ¿no? Por la corrupción y por la ineficiencia del gobierno en poder solucionar las necesidades sociales. Claro, pero él le ha trasladado el problema político también, de paso, también se lo han ganado bien a punche al Congreso, que no tiene nada que ver con las inversiones, que no tiene nada que ver con el liderazgo que tiene que ejercer el presidente. No, claro. Alguna oportunidad yo decía, nos sentaremos a escribir un artículo que se llame ¿Cómo perder el poder en 20 meses? Que sería pues el análisis de cómo el fujimorismo, siendo la primera mayoría congresal, perdió el poder tan rápidamente, como bien señala, por mano propia en el 50% de las cosas, y la otra obviamente producto de la guerra abierta que hubo en este caso sostenida por los medios que apoyaron pues el discurso político del expresidente PPK y ahora del presidente Vizcarra, ¿no? Entonces esa conflictividad
como decía, lo que marca es que el conflicto, primero hay que entender, la situación actual es un conflicto político, exacerbado por la ira ciudadana, producto de la insatisfacción, de la falta de cubrir las necesidades con una gestión pública deficiente y por el alto nivel de corrupción, ¿no? Definitivamente. Entonces, ese contexto es el que hoy día nos lleva pues a un nivel de conflictividad que no se va a solucionar sino políticamente. Y en ese contexto, por ejemplo, el tema del diálogo, decía Churchill, ¿no?, que cuando uno quiere ser blando para evitar, para dialogar y evitar la guerra, lo que tiene es guerra, ¿no? Entonces, en ese contexto, si Fuerza Popular hoy día y el conjunto del Congreso es blando para evitar el conflicto, lo que va a tener es conflicto. Lo que va a tener el conflicto. Sí, sí. Y es lo que pasó el año pasado con el tema del referéndum. Fueron blandos, se vino el referéndum. Si hoy día el Congreso no se pone fuerte y no de una vez desanca este proyecto, lo que va a tener es el proyecto en marcha. Entonces, aquí no gana nadie, como decía. Aquí no hay vencedores, salvo los que están tras bambalinas apostando por una opción política de poder ganar un adelanto de elecciones, porque tienen ya cierto posicionamiento político preelectoral. Claro, y eso tampoco no es bueno para el país, porque estamos hablando de que las reformas planteadas inicialmente por el presidente de la República se han quedado de lado, porque no van a estar en estas próximas elecciones. Yo creo que el presidente Vizcarra el año pasado, en el contexto de que del tema del referéndum, perdió la oportunidad de hacer realmente grandes reformas. La reforma, por ejemplo, el tema en el caso de justicia fue una reforma tímida. O sea, todos los que estamos en el sistema de administración de justicia, yo soy abogado de profesión, tenemos claro que el problema de la justicia en el Perú no se solucionaba con el tema de cambiarle de nombre al Consejo Nacional de la Magistratura, para nada. O sea, el problema de la justicia en el Perú es un problema de predictibilidad y es un problema de seguridad jurídica. Entonces, y eso es un tema finalmente de personas, los jueces y fiscales que administran la justicia, no de la entidad. Y ahí lo que había era la oportunidad de cambiar el modelo de la estructura del sistema de justicia, de cómo se elige y cómo permanece un magistrado dentro del sistema de administración de justicia. No sé si ustedes se han percatado que el sistema de administración de justicia es el único modelo organizacional en el Perú donde un funcionario de alto nivel permanece 15, 16, 17 años en el puesto. O sea, ¿qué renovación, de qué transparencia estamos hablando cuando los vocales supremos y los fiscales supremos tienen pues 10 y 15 años? ¿Cómo nos vamos a sorprender que hayan pues intervenciones telefónicas de un fiscal supremo, lo trate de hermano al otro, si se conocen toda una vida? Claro. ¿Qué pasa? Que la organización del sistema de administración de justicia en el Perú está hecha para eso, para el sostenimiento y la permanencia de un grupo de personas, de una cúpula, así que lo queremos decir desde el punto de vista político, en la parte más alta de la pirámide. A diferencia de cualquier otra organización donde hay un esquema de ingreso, ascenso, llegas a la parte más alta, estás 1 o 2 años, dejas el cargo, te vas. Entonces quien viene hace un recuento, hace una evaluación del proyecto, pero aquí en el sistema de administración de justicia no. El presidente del Poder Judicial o el fiscal de la Nación deja el cargo y sigue siendo fiscal supremo. No, aquí nosotros siempre decimos, se pagan y se dan el vuelto ellos mismos, o sea, toditos. Entonces, ¿qué transparencia estamos hablando? Claro. Esa fue la oportunidad que tuvo el presidente Vizcarra de hacer la reforma y no la hizo. Y se enfrascaron en un tema que era tímido, que era simplemente cambiarle la denominación a la Junta de Justicia, que no va a resolver nada. Ayer se reunió la comisión y la comisión pues cometió errores porque como ahí hay varias entidades públicas representadas, la Defensoría, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, cada una toma para sí una parte del examen. Y eso no se puede hacer así, pues un sistema de evaluación es integral. Claro, eso es como cuando te mandan a hacer un trabajo y tú haces tal parte así y lo hacemos y lo unimos y no, pues realmente no es. Realmente pienso que lo que se está planteando no es la solución a la problemática que tiene el país. Realmente de las carreras, del apuro, solo queda el cansancio. Vemos que están proponiendo unas elecciones ya, pero no tenemos figuras nuevas, que es lo que siempre estamos proponiendo. ¿Quién va a quedar? Más de lo mismo, parte de lo mismo, va a continuar el mismo escenario, ¿no? Claro. O sea, no ha cambiado absolutamente nada.
Y lo que sí vemos es que mientras que la incompetencia del presidente y sus ministros están sacando dispositivos más bien en contra de la población. Estamos hablando de los trabajadores, ¿no? Hay un plan de competitividad para despedir personal, y eso obedece pues a que los grupos económicos están de gatos de despenseros en cada una de las instituciones del Estado. Entonces eso también es un problema, porque, o sea, le echan más leña al fuego. Claro, pero ese es un tema, me parece de fondo, sí, lo que ha señalado usted. Porque el tema aquí es, nuevamente, ¿los modelos económicos se corrompen o son las personas las que se corrompen? La lógica nos dice que son las personas que se corrompen. Entonces, si esto es así, el modelo económico que el Perú viene llevando a cabo desde el año 92 hacia adelante ha sido el modelo, ¿no?, más eficiente para poder sacar peruanos de la pobreza desde mediados del siglo XX hacia adelante. Nunca olvidemos que del 92 hacia atrás, desde el 68 hasta el 92, la economía peruana bajo el modelo que impuso el general Velasco en el diseño militar nos llevó a la mayor crisis económica que vivió este país en los finales de los años 80. Fuimos caso de estudio a nivel de la economía mundial del nivel de la inflación a la que llegó la economía peruana, producto de la imposición de un modelo económico basado en las estructuras de CEPAL, es decir, cierro fronteras y fortalezco industria privada porque cerré fronteras y por tanto el mercado interno tiene que consumir lo interno. Y fue un fracaso absoluto, que es la esencia de los modelos económicos socialistas. Hay que hablar claro. Del 9-2 para adelante, lo que hemos tenido es un modelo de mercado. Entonces, el modelo de mercado, si hablamos comparativamente de quién ha sido más eficiente de sacar peruanos de la pobreza, ha sido obviamente el más eficiente. Pero resulta, y ahí viene el detalle bien importante que hay que señalar, que este modelo de mercado eficiente para poder sacar peruanos de la pobreza ha sido eficiente a medias. ¿Y por qué? Porque el potencial de impacto que tenía es comido por un fenómeno que se llama corrupción. O sea, si desde el 92 hasta el 2011 el modelo económico fue eficiente para sacar peruanos de la pobreza, digamos 3 o 4 millones de peruanos, pudo haber de repente sacado 8 o 10 si no hubiéramos tenido la variable de la corrupción. Nosotros hemos realizado estudios, hemos hecho proyecciones, estamos hablando de cerca de 250.000 millones de soles perdidos en corrupción en la última década, solamente en la última década, y eso se puede contrastar con números públicos que aparecen en la página de OCE, hablando desde el punto de vista de contratación pública. Entonces, la corrupción hoy día pone en entredicho y dice, no, entonces lo malo es el modelo. Si no estás en este modelo, estás en el otro modelo. Claro, pero Lucho, tampoco deje de lado que el extractivismo en el Perú ha funcionado porque los precios también han estado elevados, ¿no? Y eso le ha dado un sostenimiento incluso a no la competencia de los presidentes de la República, sino la gran cantidad de dinero que había por los minerales que estuvieron a un precio alto. O sea, yo creo que debemos ir no a un cambio radical de modelo, sino, ¿sabes por qué te digo? Porque nosotros pensamos como limeños, ¿no? Yo escuchaba al ex presidente Alan García en un momento un discurso así público que decía, ya estamos entrando nosotros como peruanos al primer mundo, ¿no? Yo trabajo por la selva, yo trabajo por la sierra, me recorro por el país y veo una pobreza tremenda, ¿no? Que las que ahora recién comienzan a mirarla, ¿no? Como es la zona de la Amazonía, la zona de la sierra, la zona de la Puna, y entonces ha funcionado el modelo a medias. O sea, pero yo sí pienso que hay que hacerle una reforma, no irnos al extremismo, ¿no? Como ha pasado en otros países, estamos hablando de Venezuela, exactamente, pero el modelo
Bolivia no está funcionando y nadie absolutamente le dice nada, porque es el sostenimiento que viene de años, el crecimiento de Bolivia. Y sí, con alguien que no tiene ni maestría ni doctorado, sino ha venido de una cuestión de minería, ¿no? ¿Está bien? Y me parece perfecto, porque ese es el debate. Claro. Ese es el debate. O sea, como decíamos al inicio, en la gestión de un país, ¿no? En la gestión de un país, el gobierno que venga tiene primero que nada una agenda política. Y la agenda política está marcada por el pensamiento político. Entonces, en este momento, dada la situación de crispación que tenemos y el tipo de discurso político que tenemos, de los grupos que tienen mayor posicionamiento, vamos a decir, en el discurso político, son los grupos que están manejando una agenda política con una agenda económica anti o contraria al modelo vigente, y cuya esencia se refleja en la propuesta de cambiar la Constitución en el capítulo económico. Debajo de la agenda política viene el modelo de gestión. Y lo que señala usted sí es cierto. En las últimas 2 décadas hemos tenido una agenda política, ¿no?, de una economía de mercado y con un modelo de gestión ineficiente, sustancialmente por 2 cosas. Una, por inoperancia de los equipos de gobierno, y 2, por la corrupción, ¿no? Entonces, lo que decíamos al inicio, ¿es el modelo el que se corrompe? ¿Es el modelo el fallido? ¿O es quien ejecuta el modelo? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es que no tenemos líderes que estén discursiando o que estén planteando la defensa del modelo actual, diciendo lo que bien señala. O sea, el modelo funciona, es el mejor modelo y es la base del modelo económico y democrático que hemos tenido en los últimos 20 años, y tenemos que defenderlo a morir, y esto hay que corregirlo, como bien señala, de esta manera, mejorando los poderes de negociación con el sector minero por lo pronto. Claro. Segundo, mejorando el enfoque de lo que es el tema de la gestión del agro en el Perú, ¿no? Siempre a nivel de lo que es el debate con la gente de agricultura, uno de los grandes proyectos, por ejemplo, que trajo el presidente Kuczynski, era el tema de la Sierra Azul. Y la revolución del agua. Así es. Pero porque ya tenía sus empresas. Claro. Pero, la concepción era válida. O sea, el Perú es uno de los países que debe de perder la mayor cantidad de agua a nivel mundial. ¿Por qué? Porque como tenemos afluentes importantes, nosotros somos un país que tiene pocas reservas, pocas represas. Y al contrario, por un tema nuevamente político del enfoque del modelo, tenemos regiones que se están discutiendo entre sí de por qué discutiendo de por qué se va a hacer la represa. Cuando, si estamos hablando de potenciar agricultura, claro, lo que tenemos que tener es represa que administre pues el agua para poder brindarle agua adecuada en los momentos adecuados a los sembríos. Yo creo que también acá ya hay que pedirle también al Colegio de Ingenieros, ¿no?, para que asuma también un liderazgo a ese respecto, porque también y creo que es importante los colegios profesionales hacer una reingeniería, ¿no?, para tener una mirada futurista de hacer cosas en el Perú que tanto necesita. Tú te vas por la selva y encuentras todavía, yo conversaba acá con Gaby, con Merlin, que vengo de Iquitos, ¿no?, y una tribu que la había conocido hace 30 años, sigue igualita, no ha cambiado absolutamente nada. Me voy al cine, ¿sí?, y el cine con una canasta de pan, ¿no?, porque están en la selva. O sea, una cuestión de marginación, una cuestión de discriminación bárbara, que eso no tiene que suceder, pero sigue la pobreza y ahondándose, ¿no? Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Y ese ejemplo qué bueno, porque como el proyecto de la hidroeléctrica de Maizán se quedó en el papel, ¿sí?, que es un proyecto que para la región Loreto es clave. Han pasado 7 años y no se ha hecho.
¿Eso es culpa del modelo? No, eso es pura ineficiencia. Claro, y corrupción. Y corrupción. Esto fue El Público tiene la palabra.